Veamos este ejemplo con números enteros. Operaciones de suma y resta, pero donde intervienen los signos de agrupación. Mira las pautas que se siguen. En primer lugar, el objetivo es eliminar esos signos de agrupación, porque ahí están molestando. Para eso se sigue estas recomendaciones. Mira, vas a hacer así. Este lo bajas nomás. Y acá, si tú ves delante del paréntesis, ves un positivo, vas a seguir esta pauta de acá. Ya no vas a poner ni esto ni el paréntesis. Ellos ya no, ya. Vas a poner estos igualito como están. ¿Cuándo se procede así? Cuando hay un positivo delante del paréntesis. Nunca te olvides de eso. El de acá lo bajas. ¿Y qué se hace cuando hay un negativo delante del paréntesis o corchete? En ese caso se sigue esta pauta. Ya no vas a poner ni el signo negativo ni el corchete. Van a desaparecer ellos. Vas a poner estas cantidades que están adentro, cambiándoles de signo a cada una de ellas. Por ejemplo, este es menos 6, vas a poner más 6. Ese es más 1, menos 1 pones. Ese es menos 3, pones más 3. ¿Cuándo se procede así? Cuando veas un negativo delante del paréntesis o corchete. Y nada más, ya volaron, ya desaparecieron los paréntesis. Y entonces termino esto, siguiendo lo que he aprendido anteriormente. ¿Y cómo se hacía? Se juntaba primero los que tienen el mismo signo. Por ejemplo, los negativos. Cuando tienen el mismo signo, todos ellos los tienes que sumar. Me da 12. Y se le pone el mismo signo que ellos tienen. Igual haces con el otro grupo. Estos son positivos. Y si tienen el mismo signo, se suman todos ellos. Me da 16. Y todos ellos son positivos. Ese signo se pone. Y listo, vamos a terminar. Ahora aplico la regla de signos cuando ellos tienen signos diferentes. En ese caso se restan. Al grande le quitas el pequeño. 16 menos 12, ¿verdad? 4. Y el signo que lleva él es el signo del mayor. De los dos que están acá, este es el más grande. Tiene signo positivo. Ese signo es el que pones en el resultado. Y eso es todo. Así se hace. Y ahora te traigo más ejercicios donde hay más signos de agrupación. Muy pronto. Mientras me voy. ¡Chao!